Pues el Señor me daba esta semana una palabra. No sabía que iba a estar aquí, pero las circunstancias se mueven y aquí estoy. Tú cuando me veas aquí dirás, algo ha pasado. Gloria al Señor. Pero el Señor sabe, Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de los pequeños detalles. Aleluya. Muy bien, pues vamos a comenzar compartiendo la palabra. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitáis por primera vez. Espero que te puedas sentir a gusto en familia y que en esta mañana tú puedas recibir un toque de la presencia de Dios, que no salga igual que haya entrado. Gloria al Señor. Pues la palabra que quiero compartir está en el Salmo 119, 97. Capítulo más corto de la Biblia, ¿verdad? Aleluya. El otro día, la otra noche, estaba mi hija leyendo el Salmo 119, ¿sabe? La estaba leyendo en la tablet y la madre le quitó la tablet. Y le digo, por ahora tienes que empezar de nuevo con la Biblia. Y le dije, de ese versículo, de ese capítulo voy a hablar precisamente el domingo, ¿verdad? Salmo 119. Dice así, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Aleluya. Estaba esta semana meditando en esta porción de la Escritura y la verdad que el Señor me habló, me ministró mucho con esta porción de la Escritura, ¿no? Y empieza el salmista hablando y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Podemos ver que el salmista tenía una profunda admiración por la palabra de Dios. Él amaba la palabra de Dios con todo su corazón. Dice que para él meditar en la palabra de Dios era como saborear un manjar. Dice que es más dulce que la miel en su boca. Y cuando alguien está enamorado, cuando un chico se enamora de una chica, está todo el día pensando en esa chica. ¿Estás enamorado alguna vez? ¿Te acuerdas cuando eras joven? ¿Verdad? Estamos todo el día pensando, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Pues el salmista, él estaba tan enamorado de la palabra que dice que todo el día era su meditación, ¿no? La razón por la cual él amaba la palabra de Dios y la admiraba es que dice que la palabra de Dios le había hecho más sabio que a su enemigo. Él había adquirido inteligencia. Él había visto cómo la palabra de Dios le había hecho crecer como persona. Le había dado más capacidad. También dice que él llegó a tener
mayor discernimiento que sus maestros. Sabía discernir lo verdadero de lo falso. Sabía discernir la verdad de la mentira, la justicia de la injusticia, ¿verdad? Aprendió con la palabra de Dios a discernir. Y hoy estamos en tiempos, queridos iglesia, que tenemos que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Yo he visto que en este tiempo, más que nunca, el cristiano tiene que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? También dice que él tenía más sabiduría que los ancianos. Fíjate, seguramente el salmista sería joven, ¿no? Pero dice que tenía más sabiduría que los ancianos. Pero esa sabiduría que él tenía tenía como base la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Dice el versículo 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, ¿no? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, cuando tienes respeto a la presencia de Dios, cuando no quieres ofender a Dios, el Señor te va enriqueciendo con su sabiduría. Este miércoles hablaba con el hermano Antonio y decía algo que tocó mi corazón. Él decía, yo tengo temor de Dios, no quiero ofenderlo, no quiero contristarlo, ¿verdad? Y eso es bueno. Ese temor de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros, porque ese es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es lo que va abriendo el grifo y va haciendo que su sabiduría, su gracia vaya descendiendo sobre ti, ¿no? Dice el comentarista Matthew Henry, dice, la palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudará a los creyentes a evitar muchos dolores, muchos peligros y tragedias causadas por decisiones erróneas. Me gustó esta expresión. Dice que la palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudará a cada creyente a evitar muchos dolores. ¿Cuántos sufrimientos hemos pasado en la vida por haber ignorado la palabra de Dios? ¿Cuántos golpes han venido a nuestra vida por habernos olvidado de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pues la palabra de Dios contiene esos principios que te evitarán muchos problemas, muchas tragedias, muchos dolores. De hecho, dice en la palabra de Dios, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Dice, con guardar tu palabra. La palabra de Dios hace que nos sirve de escoba para quitar los tropiezos del camino. Gloria al Señor. Cuando el salmista escribe estas palabras, podemos apreciar que él está atravesando momentos difíciles. Él está pasando por una tribulación. Porque en el versículo 107 él dice, afligido estoy en gran manera. Él lo estaba pasando mal. Él estaba afligido. ¿Cuántos afligidos hay en este lugar? No levantes tu mano. Si la quieres levantar, levántala, pero vamos. ¿Estás afligido? Pues el salmista también estaba como tú. Pero él dice en el versículo 96, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiese perecido. Si tu palabra no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiese perecido. Él estaba en una bancarrota espiritual, pero él sabía que la palabra de Dios le iba a propinar la fuerza necesaria para continuar a la brecha. La palabra de Dios
le iba a brindar la esperanza para seguir luchando, para seguir peleando, ¿no? Porque las promesas de Dios infunden vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Gloria al Señor, ¿no? Así que en esta mañana el Señor quiere traer esperanza para tu vida. El Señor en esta mañana te va a dar la llave para que tú puedas andar victoria en medio de tus enemigos. Gloria al Señor. Dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Aleluya, ¿no? Yo quisiera un poco profundizar, ¿no?, en cuáles eran las cosas que estaban afligiendo a este hombre de Dios, ¿no? Y leyendo todo el contexto de este capítulo, dice en el versículo 110, dice, mi vida está de continuo en peligro, me pusieron lazo los impíos. Él sintió que su vida estaba amenazada, pues los que aborrecían su vida le ponían trampas, le ponían tropiezos. Es doloroso ver que hay gente en esta vida que está esperando tu caída, ¿no? Pero él tenía su fe puesta en el Señor y por eso él dijo, me has dado más sabiduría que a mi enemigo. Gloria al Señor. Luego podemos ver también que otra de las cosas que le producía dolor, en el versículo 78 dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Se ve que habían levantado mentiras contra él. Sin causa, ¿verdad?, le habían calumniado. La palabra calumniar significa difamar, es imputar un delito a otra persona falsamente, es atentar contra el honor de una persona, ¿verdad? Eso es una calumnia y la calumnia hace mucho daño. Una calumnia es cuando, por ejemplo, a tu pastor se da de baja laboral por enfermedad y dices que ha dimitido de su cargo y dices que ha renegado de su función. Eso es una calumnia, ¿no? Usa mentiras para infundir confusión en medio del rebaño, ¿no? Y estas cosas traían dolor al corazón del salmista. Otra causa también que traía dolor, en el versículo 84 dice, ¿cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según ley. Dice, los soberbios me han cavado hoyos. Él parece que tenía un conflicto con los soberbios. Hemos visto que anteriormente dice que los soberbios me han calumniado. ¿Y qué es un soberbio? Pues es una persona que no es humilde, sencillamente, ¿verdad? Entonces dice, los soberbios me han cavado hoyos. En otra traducción dice, me han cavado fosas, me han cavado tumbas. Había gente que estaban cavando tumbas para enterrarlo vivo. Querían enterrar. Y hay gente así. Hay gente que están deseando cavar tumbas para enterrar sueños, para enterrar propósitos, para enterrar ministerio. Pero dice la palabra de Dios que eso no procede según Dios. Eso no está en la voluntad de Dios. Últimamente en esta semana ha saltado una noticia que el grupo el LGTBI, ¿no? LGTBI, ¿verdad?, han arremetido contra la iglesia de Vinaròs y han levantado calumnias y ha salido las noticias en los periódicos, ¿verdad?, diciendo que allí se están enseñando cosas homófobas,
¿verdad? Y podemos ver cómo siempre el enemigo siempre pretende levantarse, pretende cavar tumbas para enterrar ministerio. Pero gloria al Señor, esto no procede según Dios. Dios no nos ha llamado para cavar tumbas. Dice el Salmo 54:4, dice: He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Aleluya. El Señor está con los que sostienen mi vida. Ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no es cavar tumbas. El Espíritu de Cristo es sostener al que cae, ¿no? Dice el Salmo, dice que Dios levanta al caído y Él sostiene al afligido. Gloria al Señor, ¿no? Y recuerdo hace poco, escuché una predicación de David Wilkinson, este hombre de Dios que ya partió con él, ¿no? Y él estaba dando unas conferencias, una palabra a pastores. Y él dijo: yo en mi ministerio he cometido muchos errores. Y la verdad que me sorprendió porque el hombre se humilló y contaba ahí errores que había cometido, ¿no? Y dice, uno de ellos fue que yo tenía un empleado, él era mi chofer, y cuando él iba a hacer campaña, pues se desplazaba en autocar, ¿no? Con todo su equipo, ¿no? Dice, y él ya llevaba conmigo trabajando alrededor de 30 años, lo conocía muy bien. Dice, pero un día lo sorprendí bebiendo y yo me enojé con él y cogí y lo despedí. Dice, lo despedí y no pensé en su familia, no pensé que era padre de hijos, sino que me salió ahí la vena torera de cortar, ¿no? Y lo eché. Dice, pero el Señor después me habló y me dijo, ¿por qué has cortado a mi hijo? ¿Por qué no lo cogiste y lo llevaste a un centro de rehabilitación y le ayudaste a rehabilitarse, ¿no? Entonces ahí sintió dolor, sintió vergüenza de lo que iba a hacer, de lo que había hecho. Y dice que se fue a buscarlo por muchos sitios, pero ya no lo encontró. Y él dijo, viví durante muchos años con ese pesar, con esas palabras en mi mente. ¿Por qué no lo rehabilitaste? Y a veces, hermanos, podemos cometer el error de precipitarnos y coger y terminar con vida, con ministerio, porque he visto cosas que no me cuadran. Pero el Espíritu de Cristo, Él es diferente, Él es manso, humilde. Él tiene compasión de aquellos que caen. Dice el salmista, Dios está con los que sostienen mi vida. Aleluya. Yo te pregunto, ¿tú de quién eres? ¿Tú eres de los que cavan tumbas o de los que sostienen vidas? Yo quiero ser de los que sostienen vidas. Y si cavo alguna tumba, que sea para enterrar a mi viejo hombre, que está viciado en deseos engañosos. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que no hagamos leña del árbol caído, porque el Espíritu de Dios puede volver a entrar en él y Dios lo puede restaurar y Dios lo puede volver a levantar y un retoño puede volver a salir de él. Gloria al Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Este salmista, este hombre de Dios, supo enfrentar sus problemas, supo enfrentar sus adversidades con las palabras de Dios, con las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, echa mano de la vida eterna. ¿Habéis leído ese versículo? Echa mano de la vida eterna.
¿Y qué significa esto, echar mano de la vida eterna? Yo te lo voy a explicar con algo que me pasó a mí. Hace poco estaba en la casa de mi hermano Benjamín y estábamos recordando algo que me pasó allí, ¿no? Y un día yo me estaba bañando en su piscina, estaba jugando con mi sobrino y yo la verdad que no sé bien nadar. Moisés se ríe. Pero yo me confié y me puse en la parte honda, ¿no? Y en un descuido, pues empecé allí a dar palmotazos. Yo me estaba ahogando, me estaba hundiendo y yo no sabía salir de allí, ¿sabes? Mis sobrinos me estaban viendo y él decía, ¿qué cosas tiene mi Tito? ¿Qué tontería está haciendo, no? Pero no es que yo me estaba ahogando, ¿sabes? Y la verdad que tuve la sensación de decir, yo no salgo de aquí, no salgo, ¿no? Una sensación, ¿tú te has ahogado alguna vez? No te has ahogado, ¿verdad? Bueno, yo estaba a punto de hacerlo, ¿verdad? Y esa sensación de que te estás moviendo y ves que ni subes ni bajas, pero ves que las fuerzas ya se te están acabando. Y en tu interior dices, Señor, que voy a morir. Señor, que me voy a ahogar. ¿Sabes? Pero en un momento de esos manotazos, con la punta de los dedos, llegué al bordillo de la piscina. Y entonces me agarré ahí, como se agarra un gato, ¿verdad? Con la punta de los dedos me agarré de ahí y ¡bum! Y pude salir. Cuando la Biblia dice, echa mano de la vida eterna, Él dice, agárrate a las promesas de Dios. Cuando te estás hundiendo, cuando te estás ahogando por los problemas, agárrate a la promesa de Dios. Agárrate a la palabra de Dios. No te va a fallar Dios. Gloria al Señor. Dice la Escritura que Dios no dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Él lo levantará. Gloria al Señor. Ahora, la palabra que el Señor me ha dado, la palabra que Dios me daba, en el versículo 107 al final dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y esta es la palabra que el Señor me daba, vivifícame conforme a tu palabra. Y he podido percibir en el Espíritu que Dios quiere vivificar a su iglesia, que Dios te quiere vivificar a ti. La palabra vivificar significa dar vida a algo que ya no tiene. Significa volver a infundir vida. Y Dios quiere en esta mañana derramar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros y quiere volver a infundirte vida. Aleluya. Y el Señor me llevaba a Juan capítulo 20, 21, 20, 19. Dice, Jesús se aparece a sus discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Aleluya. Me fascina esta escena. Me quebranta esta escena. Dice que los discípulos estaban todos metidos, encerrados en una habitación con la puerta cerrada, atemorizados por los judíos. Pero en ese mismo
momento el Señor apareció allí en medio después de resucitar. Y al ver a los discípulos, dice que se regocijaron, ¿verdad? Y el Señor le dijo, paz a vosotros. Pero no solamente le dijo eso, sino que dice que sopló y les dio de su espíritu. Aleluya. Sopló sobre ellos, sopló aliento de vida. Y en un momento su estado anímico cambió. Aleluya. Necesitamos de verdad que cada uno de nosotros diga, Señor, ven a mi vida. Necesito, Señor, que en esta mañana tú entres, Señor, y vuelva a soplar aliento de vida, ¿verdad? Fue como cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo, pero dice que sopló y fue un ser viviente. Y a veces nuestra vida puede estar hecha polvo. Podemos sentirnos caídos, que estamos por los suelos. Pero en un momento el Señor puede aparecer en tu vida y puede soplar de su espíritu, de su ánimo. Aleluya. Y Él te puede dar nuevas fuerzas para enfrentar esta batalla. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Dios quiere manifestar su gloria y su poder en cada uno de los que estamos aquí. Vivifícame conforme a tu palabra, dijo el salmista. Y Dios quiere vivificarte a ti en esta mañana. Dice la palabra de Dios, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de donde estoy. Aleluya, gloria al Señor, aplaude al Señor, gloria a Él. Aleluya, te adoramos, Jesús. Yo sé que mi Redentor, ¿sabes que tu Redentor vive? ¿Sabes que está al lado tuyo? Que Él no te dejará ni Él te abandonará. Aleluya. A veces las pruebas, la adversidad, son como ese velo que mi mujer ha enseñado, ¿no? A veces nos impide ver al Señor con claridad, ¿ves? A veces vemos nada más que tinieblas a nuestro alrededor. Pero cuando el Señor viene con su luz, ya las cosas se ven con otro prisma. Aleluya. Y Él quiere intervenir en tu vida. El Señor quiere intervenir en tu vida. Él quiere hacer milagros en tu vida. Y Él te dice, ten fe, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Tú lo crees? Amén, yo también lo creo. Gloria al Señor. Pues esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón para su iglesia. Dios va a vivificarte. Dios va a darte vida nueva. Cuando crees que todo está acabado, el Señor aparece y te da un nuevo empujón. El Señor te levanta de nuevo y dice, hija, no temas, camina, yo estoy contigo. No tengas temor, no te intimides. Aleluya, yo te sostengo por tu mano. No temas, aleluya, vamos hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Este salmo que os he leído, dice el comentarista que también le llaman el triunfo de la fe. El triunfo de la fe. Ten fe en el Señor y triunfarás. Gloria al Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor.